Ya. Gracias, Señor, porque nos has abierto las puertas del cielo en este momento, en libertad, para entrar a tu misma presencia, lugar santísimo, y poder adorarte y de exaltarte, y llegar a tu trono y estar con el Padre, así sentado a la diestra de papá, y tener esa seguridad que aunque pase la tormenta, no nos llegará. Que aunque pasemos por las aguas, ellas no nos ahogarán, ni el fuego nos tocará, porque tú, Señor, estás con nosotros. Tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. En cualquier lugar donde estemos, tú nos guardas, tú nos proteges, tú provees, tú suples. Tú eres nuestro sanador, como eres nuestro Señor y Salvador. Por eso, cada uno de nosotros, Señor, en tu presencia, te honra, te glorifica, bendice tu santo nombre. Y aquí oro, Señor, para que cada una de las personas que están conmigo en este momento, tu mano se extienda, tu mano de poder, tu mano sanadora, tu mano de consuelo, tu mano de paz, tu mano de vida, sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Que llenes el lugar donde se encuentran de la atmósfera de tu reino. Que tus ángeles estén con ellos allí, Señor, acompañándoles, protegiéndolos. Señor, gracias por este tiempo donde vamos a estar en tu palabra y vamos a estar gozándonos, Señor, de toda esa revelación que ha sido descubierta para nosotros, tus hijos, para que no solamente tengamos la información, sino también tengamos, Señor, lo que representa tu grandeza, tu poder, y la podamos vivir, porque esa es tu perfecta voluntad, que te conozcamos para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia. Así bendecimos este tiempo juntos en tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Bendecidos todos, qué bendición estar con ustedes. Voy a salirme porque ya no me encuentran en el nombre, estoy aquí con ustedes. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo con todo mi amor y declaro que cada uno de ustedes está siendo ahora mismo ministrado por el Espíritu Santo, llenándole de su gracia y su favor. Y Él va a estar a través de la palabra que es espada de doble filo, penetrando a lo más profundo. Deje que la palabra le sane, le liberte, le levante, le restaure, le dé lo que representa la vida que está en la palabra. Bueno, vámonos inmediatamente a compartir las escrituras porque les digo, el viernes pasado nos metimos en esta palabra y yo estaba repasando nuevamente todo lo que les compartí y volví de nuevo a leer ese primer capítulo. Déjeme darle al principio. Ok, esos primeros versos del primer capítulo de el Evangelio de Juan y les digo, wow, pero sigue el Señor eh, trayéndome más y más y más y más. Es increíble cómo la palabra nos habla, nos refresca y nos ministra poderosamente. Yo les invito a que ustedes sigan leyendo y releyendo este primer capítulo de Juan, porque el propósito del Espíritu Santo a través de el apóstol Juan para traer el Evangelio de Juan es revelar al Señor Jesucristo. Creo que hasta mucho más que los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas.
Creo que el Evangelio de Juan es un evangelio de revelación y no es coincidencia que en Apocalipsis Juan también revela al Señor Jesucristo desde la perspectiva de su reino, ¿ok? Aquí el primer capítulo es la perspectiva de él como creador, pero también como salvador. Pero ya en Apocalipsis, él está como rey. Ya él está en la dimensión de toda la autoridad, de todo el poder. Y entonces la revelación es mucho más intensa, es mucho más sustancia. Y claro, la parte práctica está en las tres epístolas del apóstol Juan. En el principio ya existía la palabra, o en el principio era el verbo, en Reina Valera del 60. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. O sea, ya automáticamente nos está estableciendo que Jesucristo se presenta como la palabra, como el verbo, y es Dios también. Yo les decía el viernes pasado que tenemos algo que no podemos entender, no lo podemos explicar humanamente hablando, pero es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres personas, un Dios. No es un Dios en tres diferentes formas, no. Por eso no se confunda cuando dice la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra, porque está hablando de Jesucristo, Dios, y se está hablando de una de sus características o naturaleza. La palabra aquí no es lo que nosotros conocemos como la palabra, como un libro de historia, un libro de cuentos, una novela, que es lo que estamos acostumbrados a entender como la palabra, o sea, una narración. Pero aquí la palabra habla del poder creativo. Por eso cuando comienza Génesis 1 y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, el poder creativo o el poder creador y la palabra van como una esencia, como una misma sustancia, como un mismo fluir. De nuevo, son conceptos que entenderlos desde la perspectiva nuestra, de nuestra experiencia y de nuestra educación y nuestra formación, nos confunde, nos crea crisis mental, crisis intelectual y se puede crear crisis emocional también porque no lo podemos definir utilizando lo que nosotros entendemos como el verbo, como la palabra. Pero se está utilizando este término porque la palabra verbo, que es el logos activo, ya nos da entonces un sentido de hay una comunicación que tiene el poder creativo y esa esencia, esa naturaleza, esa característica, esa cualidad representa a Jesucristo en el principio como creador. La palabra estaba en el principio con Dios y ya estableció que la palabra era Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Y aquí es que es bien práctico. Por Jesucristo, la palabra creativa, la esencia creadora o creativa de Jesucristo, que cuando se habla, hay una comunicación, pero en la boca de Jesucristo o en Jesucristo representa un movimiento creativo, un movimiento que transforma y se convierte en una realidad física visible
que es lo que está estableciendo el apóstol Juan. Sin ella, sin Jesucristo, la palabra, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. O sea, todo lo que vemos viene a ser el resultado del poder creativo de Jesús en su naturaleza por la comunicación de lo sobrenatural a tener un efecto en lo natural, del reino, de lo espiritual, de lo que no se ve, como dice el apóstol en Hebreos, a lo que se ve. Esa es la transición, el poder creativo de Jesucristo, convertir las cosas que no se ven y de hacerlas que se vean en términos físicos. Aquí estaremos nosotros hablando horas de todos los detalles de lo que es la creación. En ella estaba la vida, o sea, en la palabra estaba la vida. ¿Por qué? Porque de la palabra salió la vida. Los seres vivientes, los seres humanos, los animales, las plantas, todo tiene vida. Pero esa vida también se convierte en luz que alumbra, que ilumina, que elimina las tinieblas, la oscuridad. ¿Ok? Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, que es la vida, que es la palabra creativa, en otras palabras, que es Jesucristo. ¿Ok? Sumamente importante, sumamente importante. Seguimos. Que este otro capítulo, me brinqué, este otros versículos son famosos, que yo me memoricé ese verso 12 cuando empecé mis caminos del Señor. Aquella luz verdadera, o sea, Jesús, que alumbra a todo hombre, porque ya entonces se convierte en la luz de salvación. Ya no solamente la luz que existió en el mundo cuando dijo sea la luz, ¿ok? Y las tinieblas retrocedieron, pero ahora viene como la salvación. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Vuelve y repite, la creación, Jesucristo, el creador, la palabra creadora, pero el mundo no le conoció. Es interesante, todo eso que estaba en Jesús, el mundo no lo pudo ver por la ceguera que él mismo dijo que tenían, aunque eran religiosos, aunque eran conocedores de la palabra del Antiguo Testamento, nunca pudieron verlo. Entonces, a lo suyo, que se refiere a su nación, al pueblo de Israel, vino y los suyos, o sea, el pueblo de Israel, perdón, a lo suyo, que es la misión con la que vino, ¿ok? La razón por la cual vino, que fue morir y llevar los pecados de la humanidad, él vino y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Y se abre entonces la invitación a judíos y gentiles, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay un proceso de recibirlo en la revelación, ¿ok? Esto es importante porque es parte de lo que les estoy enseñando. O sea, y hay una razón por la cual Jesús se revela. Cuando se revela a nosotros, si no los reconocemos en su revelación, en su grandeza, en su gloria, en su majestad, en su misión, no vamos a poder tener el impacto o el resultado o el fruto de reconocerle. O sea, el mundo es muy prejuiciado. A veces yo veo algunas cortos de películas chinas o de otras culturas, y uno ve en estos cortos, o sea, lo que yo veo es que hay un prejuicio en la humanidad donde si
tú puedes tener tremendas cualidades, tú puedes tener tremendos estudios o puedes ser un tremendo profesional, pero la gente tiene un prejuicio que es que para ser un médico, pues por lo regular tú identificas a un doctor en medicina con una bata blanca. O para ser un sacerdote, pues tiene que tener una bata de esas oscuras y un cuello clerical. O sea, la gente tiene el prejuicio de la etiqueta. Tiene que ser de acuerdo a como yo he aprendido que se viste un doctor, una enfermera, un abogado, un ingeniero, lo que sea. Y tiene que andar de cierta forma, tiene que tener ciertos autos, tiene que tener cierta capacidad. Entonces, ese prejuicio, cuando viene una persona que no viene con ese marco que se ha establecido en la sociedad, entonces no lo reconocen, no lo reconocen y no lo quieren reconocer, no lo quieren reconocer. Y entonces las tramas en estas miniseries es el concepto de la humanidad prejuiciada que pierden la oportunidad de recibir un beneficio de esta persona que está bien preparada, que tiene unas habilidades extraordinarias, pero por el prejuicio de ellos no reciben el beneficio de esas habilidades. Eso pasó con Jesucristo. Ellos esperaban que venía con una corona, que venía en unos carruajes tremendos. Que ellos pensaban que el Mesías que había sido prometido, pues venía conforme a los prejuicios que ellos entendían. Por eso no lo pudieron ver. Al no verlo, no lo recibieron. Y al no recibirlo, no recibieron los beneficios de Jesucristo. Entonces, recibir a Jesús es reconocerle en su gloria. Y eso es bien importante para ustedes y para mí, porque cada vez que podemos ver en Jesús una nueva imagen de gloria, o sea, una nueva revelación, y nos abrimos y recibimos esa revelación, o sea, la hacemos parte de nosotros, automáticamente recibimos el beneficio de esa revelación. Por eso para mí es tan importante que ustedes no simplemente vean y aprendan una información, sino que lo reciban. Y recibirlo es entrarlo a tu casa, como hizo Mateo, como hizo Zaqueo, como han hecho tantos que recibieron a Jesús en su tiempo, lo recibieron en su casa. Se entregaron completamente, le siguieron, le sirvieron. Eso es recibirle. Entonces, eso no termina en el momento que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, porque entonces dice, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, o sea, la potestad no es un concepto que termina en el momento de la adopción o el momento del no nacimiento, sino el no nacimiento nos mete a nosotros en unas dimensiones demasiado extraordinarias, amplias, profundas, extraordinarias. Yo no puedo decir de otra forma. Entonces, muchos creyentes recibieron a Jesús, nacieron de nuevo y se quedaron como bebecitos. No aprendieron a entrar en la casa de papá y disfrutar de todas las mansiones y de todos los elementos que tiene la casa de papito, de mi Padre Celestial, con todos los servicios y la servidumbre que son los ángeles y todos los recursos que tenemos. Entonces, esto es una dinámica de crecimiento y desarrollo y aprender a vivir en la casa de papá como hijo. Y la revelación de Jesucristo
es lo que realmente nos ayuda y lo vamos a ver en los últimos versos que nos quedan la próxima lámina, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Por eso nosotros heredamos de Jesucristo la naturaleza divina, ¿ok? Porque nuestro nacimiento es el tercer milagro eh, generacional que el Señor Jesús crea o que el Padre establece. El primero fue la creación de Adán y Eva. La segunda fue Jesucristo, la encarnación. Y la tercera es la adopción y la regeneración nuestra. Son los tres milagros. Primero, no existía el ser humano. Y del polvo de la tierra, Dios toma y forma al hombre y sopla vida, le da un espíritu y el hombre empieza a vivir. Ese es el primer milagro. Segundo milagro, Jesucristo es formado en el vientre de María, de un espermatozoide sobrenatural, perfecto, sin pecado, que se une al óvulo de María y por primera vez existe en el universo, en la historia del reino de Dios, Dios hombre, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, que viene a ser Jesucristo. Es eso, es el milagro más grande. Y tercero, es el hecho de que tú y yo, siendo pecadores muertos al pecado, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo provoca en nosotros una nueva vida que destruye la herencia adámica, la destruye, la arranca de nosotros con todas las maldiciones que recibimos de la herencia adámica y finalmente recibimos el ADN y la herencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre. Nosotros heredamos y nos convertimos en la generación, siendo él el primogénito de los hijos de Dios, con la combinación de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora ustedes dirán, pero nosotros no somos Jesucristo perfecto. No, claro que no. Pues todavía tenemos que pasar por el momento de la transformación a un cuerpo similar al de Cristo, pero nosotros ya está ese ADN, por decir un concepto, esa herencia, ¿ok? Y desde ahora el Señor nos ha dado la capacidad y el poder de actuar y movernos y entrar a la misma presencia de Dios. O sea, cuando nos muramos no es cuando vamos a entrar a la presencia de Dios. Ya nosotros, dijo el escritor de Hebreo, tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Ya nos enseñó el Señor que estamos sentados con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es el nosotros de vivir esa experiencia de intimidad y comunión y de transportación a la misma presencia de Dios. Eso es un reto fuerte. Yo les confieso, o sea, a mí me cuesta porque somos tan almáticos, somos tan pegados a los pensamientos. Precisamente estoy ahora en un sistema que se llama neurociencia y a través de la música y a través de unas terapias, el cerebro se reajusta para poder bajar los niveles de estrés y para poder concentrarte mejor, para romper con la ansiedad y para poder descansar. Porque el mundo que vivimos todos nosotros ha desequilibrado el cerebro que fue creado por Dios. La música fue creada por Dios. Entonces, en la neurociencia, muchos creyentes han entrado y han sido parte de un descubrimiento que es parte de lo que Dios ha creado. O sea, no es nada nuevo. Dios lo hizo. Por eso ustedes saben cómo David tocaba el arpa y
lograba eliminar la locura y la opresión demoníaca de Saúl. O sea, cuando uno empieza a aprender todo esto, uno se da cuenta, tantas herramientas que existen, que Dios las hizo desde el principio, pero el pecado ha hecho daño y la humanidad realmente no puede funcionar porque es muy almática, muy carnal, o sea, esa combinación de las dos. Pero el Señor ya nos abrió la puerta de entrar a su misma presencia y yo les invito, como me invito a mí mismo, a trabajar fuertemente y romper las limitaciones para estar en la misma presencia de Dios, porque ya tenemos la entrada y porque ya tenemos el Espíritu Santo y la naturaleza divina en nosotros. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Acuérdense de el monte de la transfiguración. Cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado y se levantó frente a Juan, a Jacobo y Pedro, y, y la gloria de su deidad, ellos la pudieron ver. Y Juan está diciendo, somos testigos de esa gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué dice Juan eso? Recuerden que Juan el Bautista se dice, se interpreta que es como la representación de Elías, que se decía que había de venir. Y fueron cosas que el mismo Señor Jesús les dijo. Él vino, estuvo con ustedes. No entremos en cuestiones de que si hubo una reencarnación. No, 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 no. O sea, estamos hablando del Espíritu Santo, del mismo Espíritu de Elías en Juan el Bautista. Era ese mover. Pero Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que ya el Señor Jesucristo fue revelado antes de Elías, antes de los profetas. Y los profetas empezaron a hablar de él. Entonces, de ahí comienza Juan el apóstol, ¿ok? A decir, verso 16, porque Juan el apóstol es el que está hablando de lo que dijo Juan el Bautista. Pero en el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Esto no es Juan el Bautista hablando, esto es el apóstol Juan. Porque de su plenitud, o sea, el pléroma es la máxima manifestación de la deidad que Pablo lo explica en Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, el pléroma es la palabra en griego. Porque de su plenitud, por eso yo digo, nosotros ya hemos participado, hemos tomado, hemos ingerido la deidad, la plenitud de él, ¿ok? Todos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Y gracia sobre gracia, o sea, esto es un regalo. Miren, la vida del creyente es dinámica, se supone que sea crecimiento sobre crecimiento sobre crecimiento, pero lo que está diciendo el apóstol Juan es que gracia sobre gracia, quiere decir que hoy tú recibiste unas cosas extraordinarias que el Señor te, pero mañana te va a dar más y pasado mañana te va a dar más y cada año te da más y te da más y te da más, porque el del gran tesoro del reino de Dios, el Señor nos ha entregado todo. Pero eso es en la medida que crecemos. Gracia sobre gracia sobre gracia. Es como que tú vienes donde mí y yo soy un multibillonario y entonces me creíste y yo te regalé un carro. ¿Pero cuánto le debo? No, me des nada. El carro es tuyo. Y luego te diste cuenta, caramba, pero tendrás capacidad de, y vienes y me visitas de nuevo y, y este,
y yo decido regalarte una casa y después decido regalarte una casa de turismo en tal sitio o un crucero para que viajen y después un viaje a Europa. Entonces, ¿qué tú hiciste para ganarte eso? Nada. Solamente me reconociste como una persona dadivosa que me gusta regalarte y tú me caíste súper bien y yo te voy a seguir regalando y en la medida que tú vas creyendo en mí y vas reconociéndome como un dador de gracia sobre gracia, tú te beneficiaste y empezaste a recibir un regalo tras otro regalo sin merecértelo. O sea, no me pagaste, no hiciste nada para que te lo diera, sino me plació. Entonces, cuando tú empiezas a ver al Padre de esa forma, entonces en Jesucristo es cuando nosotros tenemos la llave. Cristo es la llave, ¿ok? El camino, la verdad, la vida, ¿ok? Fíjese la dimensión de esas tres cosas. Y solamente estamos pensando en lo que es el cielo nada más. No, es mucho. Él es el camino a todo lo que el Padre nos ha abierto. A través de Él podemos entrar por ese camino. A través de Él tenemos la vida que ya hemos aplicado en este primer capítulo. La verdad, o sea, todo lo que descubrimos es lo que nos entra a nosotros a la gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otros dos términos importantísimos, gracia y la verdad. Gracia y la verdad. Descubre constantemente la verdad. La gente funciona en la realidad. Ah, estoy enfermo. Pues eso es una realidad. ¿Cuál es la verdad? Cristo llevó tu enfermedad. Entonces, vivimos, la fe es mover la verdad a una realidad en mí que viene por gracia. Es un regalo. La verdad es la que nos liberta. Cada vez que conocemos una verdad y la recibimos como hablamos a todos los que le recibieron, y la recibimos y la hacemos parte de nosotros, es un regalo que viene a nuestra vida, que nos trae, que nos añade. Todo viene por medio de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, por eso es clave. Todo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Él es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso así es presentado en los primeros versículos. Todo esto que está diciendo Juan es para que nosotros entendamos todo lo que Jesucristo ganó por nosotros. A Dios nadie le vio jamás, pero Jesús, el único Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el que conoce al Hijo, conoce al Padre, dijo él. Que me conoce a mí, Felipe, me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, ¿qué más tiene que conocer sino todo lo que él hizo y todo lo que él dijo? Nos ha revelado el carácter de Dios, sobre todo el carácter del Padre. Estas son las cosas poderosas que la palabra del Señor nos da a nosotros. Estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer parte de nuestra vida. O sea, nosotros no podemos convertir nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, en una rutina. O sea, cada vez que se desata una palabra, se da una verdad, tenemos que eh, movernos a, a que el Espíritu nos revele a Jesucristo a través de esa palabra y recibirla para que se convierta en una realidad en mi vida. Amados, ¿cuántas veces les he dicho? Es por gracia, no te lo ganas. Por gracia sois salvos, por medio de la fe.
no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú te crees que te vas a ganar algo de Dios porque te portas de una forma o te portas de otra manera, estás totalmente equivocado. Esa es la ley. La ley condena. La ley ata. La ley mata. La ley te dice tienes que ganarte la salvación. La ley dice tienes que portarte bien, si no te van a tumbar la cabeza. La ley dice eres culpable, no te portaste bien. Panchola para ti, mucha disciplina para ti. Eso dice la ley. La gracia dice, créeme, créeme, yo no sufrí en la cruz del Calvario en vano. No llevé todos tus pecados, no los llevé en vano, los pasados, presentes y futuros. ¿Por qué sigues todavía tratando de ganarte mi favor? Cuando es por gracia. Y la vida tuya tiene que ser gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y la forma de recibir la gracia de Dios es descubriéndola, descubriéndolo. Dedícate a buscar en las escrituras todas las bendiciones y todos los favores y todos los beneficios que el Padre te entregó a través de Jesucristo. Dedícate a conocer a Jesús, a conocer todo lo que Él hizo en la cruz, todo lo que ganó por ti. Dedícate a buscar en las epístolas de Pablo todos los beneficios de Jesucristo. Por eso Él decía, o sea, todo ese conocimiento de la ley y todas esas cosas que yo tenía, lo tengo por basura, por estiércol, por amor a Jesucristo, por conocer el poder de su resurrección. Ahí está la clave, amado y amada, de tu crecimiento y de tu bendición. No batalles y luches en la carne. No seas almático con Jesús. El espíritu se acomoda al espíritu. Y esa es la forma de nosotros conocer y recibir. Es por fe y por gracia. La fe abre todos los regalos para nosotros. La fe es creerle al Señor, así como lo recibiste, en una forma simple y sencilla. Tú no recibiste la salvación trabajándola, ni portándote bien. Fue cuando tú dijiste, Jesús, gracias por haber muerto por mí y llevar mis pecados. Recibo tu gracia, recibo el perdón, recibo la salvación. Gracias, Señor. Así es como funciona todo lo demás. Todo lo demás se recibe de esa misma manera. Recuerda la revelación de Jesús. Cada vez que conoces más a Jesús, más vas a acercarte al Padre, más vas a recibir del Padre todos los regalos que Él tiene para ti. Es conocerle a Él y creerle. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por la revelación de Jesucristo. Y Señor Jesús, aquí estamos, queremos conocerte más. Sabemos que hay una limitación porque somos tan almáticos y tan carnales que nos enceguecen. Y a veces queremos ser tan legalistas porque pensamos que nos apruebas y nos aceptas si somos santos y perfectos, cuando eso no es así. El único santo y perfecto se llamó Jesucristo y Él llevó toda la imperfección nuestra y todas nuestras debilidades en la cruz del Calvario. Así que gracias por vernos, no por lo que somos en nuestra vida, sino por lo que fue Jesucristo, nuestra vida. Él es el que está delante de nosotros, a tus ojos, y es a través de Jesucristo que tú me ves a mí. Por eso, gracias. Gracias por no haber acortado mi vida en mis debilidades, sino por darme vida por la fortaleza de Cristo. Si bendigo cada uno de mis hermanos y hermanas que me están escuchando, revélale, Señor, quítale la ceguera, las escamas de sus ojos, que esta palabra de gracia sea la que los conquiste y los apasione, que sea Jesucristo la pasión de nuestra vida.
Así los cubro con la sangre de Cristo y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien.